una enorme y mortal tormenta invernal azota al menos 35 departamentos. La atalaya del monte Aigoual. No pueden hacer nada. Nicolás, en los últimos días, Francia ha experimentado una serie de eventos inusuales que han dejado a mucha gente profundamente consternada. Mientras vastas regiones están atrapadas en un frío glacial y nieve, otras revelan silenciosamente perturbaciones que parecen igual de anormales, pero mucho más difíciles de explicar. En Occitania, los socavones se tragan la tierra silenciosamente sin previo aviso. Lejos al oeste, el suelo a lo largo de los acantilados de Normandía ha comenzado a hundirse en el océano. Casi simultáneamente, el agua del Ródano ha comenzado a cambiar de maneras que las comunidades locales ya no pueden ignorar. Cada evento se informa por separado, si es que se menciona. Sin embargo, sus fechas se superponen, ya que la tierra, el agua y los ecosistemas cambian a la vez. ¿Será una coincidencia o una advertencia de que no estamos conectando? Si este mensaje te resuena, tómate un momento para darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. En el transcurso de una sola noche, el país despertó con una escena que parecía silenciosamente irreal. Regiones como el Macizo Central, las zonas que rodean los grandes lagos alpinos y las llanuras del norte han soportado generaciones de tormentas de nieve, tormentas de hielo y temperaturas bajo cero. Y, sin embargo, esta vez fue diferente. No se oían sirenas lejanas, ni vientos aulladores, ni sistemas de tormentas en retirada en el radar. Ciudades construidas para el frío se derrumbaron y agrietaron bajo la presión de un repentino choque térmico. Lagos que antes parecían tranquilos y manejables se habían endurecido hasta convertirse en capas de hielo vítreo casi de la noche a la mañana. Los científicos observaron que la congelación no siguió la progresión habitual de una tormenta invernal. No hubo un enfriamiento gradual ni una acumulación prolongada. En cambio, una caída repentina de la temperatura azotó varias regiones a la vez, más rápido de lo que muchos sistemas de infraestructura estaban diseñados para soportarla. En cuestión de horas, lo que parecía estable se había vuelto frágil. Incluso en lugares acostumbrados a inviernos rigurosos, la gente percibió que algo en este evento se desviaba de las expectativas. Cuando la naturaleza trastorna su orden sin previo aviso, la confianza da paso a la incertidumbre. Las escrituras han tratado durante mucho tiempo estos momentos como algo más que una simple inconveniencia. En el Antiguo Testamento, la helada repentina se describe no simplemente como un fenómeno meteorológico, sino como una restricción impuesta a la creación. Por el soplo de Dios se da el hielo, y se congela la expansión de las aguas, Job 37, 10. El versículo enfatiza la autoridad, no la casualidad. La naturaleza no responde de forma independiente, sino bajo órdenes. Momentos como estos son inquietantes porque exponen la rapidez con la que las suposiciones pueden fallar. Los sistemas en los que la gente confía, carreteras, electricidad, rutina, dependen de mantener el equilibrio. Cuando ese equilibrio se altera de la noche a la mañana, surgen preguntas que tienen poco que ver con la temperatura. ¿Se trata simplemente de un fenómeno meteorológico inusual? A lo largo de los acantilados de Normandía, un proceso silencioso pero profundamente perturbador se está desarrollando bajo aguas que aún parecen engañosamente tranquilas. La costa no se está derrumbando de un solo momento dramático. Se está adelgazando en las zonas bajas y a lo largo de los escarpes expuestos. El terreno parece retroceder, centímetro a centímetro, como si la frontera entre la tierra y el océano se desvaneciera lentamente. Desde la distancia, la escena parece inalterada. De cerca, las señales son más difíciles de ignorar. La arena se oscurece y se compacta. Las hierbas nativas pierden su agarre y los bordes de los acantilados comienzan a desmoronarse en capas irregulares y quebradizas. En varias zonas, las autoridades han cerrado tramos de acceso costero donde las playas se han encogido y los acantilados se han vuelto inestables. A lo largo de tramos de la Ruta Estatal 7, aparecen nuevas grietas de tensión cerca del arcén después de las mareas invernales habituales, lo que obliga a las cuadrillas a instalar barreras temporales donde el asfalto antes parecía seguro. Los hidrólogos señalan que gran parte del litoral reposa sobre una compleja mezcla de rocas sedimentarias, terrazas marinas y suelos poco compactados, moldeados por la elevación y la erosión antiguas. La intrusión de agua salada se mueve silenciosamente a través de estas capas, debilitando lo que sostiene la superficie. Con el tiempo, corrientes invisibles alteran la capacidad de carga del suelo, alterando sutilmente el equilibrio entre la tierra y el mar.
Los biólogos marinos han observado otra señal sutil: los leones marinos y las focas comunes. Normalmente predecibles en él, sus hábitos de descanso han cambiado y se han reunido inusualmente cerca de la costa y en calas poco profundas, permaneciendo más tiempo del esperado. Estos animales son muy sensibles a los cambios en la acústica submarina, los gradientes de temperatura y la estabilidad del lecho marino. Su comportamiento alterado sugiere que las condiciones en alta mar han cambiado lo suficiente como para impulsar la vida hacia el interior. Nada dramático precede a esta pérdida. No hay olas rompientes ni terremotos. La Tierra simplemente cede. Lo que más preocupa a los expertos no es que la erosión esté ocurriendo, siempre ha ocurrido, sino que ocurre sin previo aviso. No hay una sacudida, no hay un evento singular, solo una rendición gradual. Los cimientos que una vez separaron la tierra firme del mar abierto se están debilitando silenciosamente. Lo que la gente alguna vez consideró un límite fijo se vuelve negociable, y luego poco fiable. Las escrituras han usado durante mucho tiempo los cimientos como símbolos de confianza y seguridad. Cuando los cimientos fallan silenciosamente, se presentan como advertencias antes de que llegue la ruina visible. Jesús enseñó que una casa construida sobre arena puede permanecer en pie por un tiempo, pero no puede resistir cuando llega la presión. El peligro no es el colapso inmediato, sino la ilusión de seguridad que persiste hasta el momento en que se derrumba. Lo que hace que este momento sea tan serio es el contraste entre la apariencia y la realidad. Sobre la superficie, la vida continúa como siempre. Abajo, el equilibrio se altera. La pregunta no es por qué la Tierra puede desaparecer. Siempre pudo. Sino por qué está sucediendo ahora. Silenciosamente, mientras todo parece estable. Y a medida que la frontera marítima se suaviza, la atención se dirige inevitablemente hacia el interior. Porque cuando la inestabilidad comienza bajo el agua, rara vez se limita al mar. En toda Occitania, la tierra comienza a fallar de maneras que parecen repentinas y extrañamente familiares. Se han abierto socavones cerca de caminos rurales, corredores de oleoductos y en las afueras de pueblos en crecimiento, mientras que grandes extensiones de tierra se hunden casi imperceptiblemente con el tiempo. En partes del oeste y centro de Occitania, los residentes han visto grietas largas y rectas ensancharse en el suelo seco. Día tras día, no después de terremotos o tormentas, sino debido a algo que se mueve muy por debajo de sus pies. Lo que una vez pareció inmutable ahora conlleva una silenciosa sensación de duda. Ha surgido un patrón claro en muchos de estos incidentes. Numerosos derrumbes aparecen cerca de zonas de bombeo intensivo de aguas subterráneas o sobre antiguos yacimientos relacionados con la explotación de gas y minerales. Cuando se extraen grandes cantidades de agua de acuíferos profundos, desaparece la presión que antaño ayudaba a sostener las capas subterráneas. Un detalle llamativo destaca en el propio paisaje. En varias zonas afectadas, los estanques poco profundos y los embalses eólicos, típicos de las llanuras de Occitania, han descendido notablemente, hundiéndose sobre lodo agrietado y expuesto. Los arbustos de la garriga se inclinan en ángulos irregulares donde el suelo bajo sus raíces se ha desplazado, marcando el movimiento de una tierra que aún parece tranquila a primera vista. Los ingenieros pueden explicar los mecanismos: acuíferos agotados, caliza disuelta, huecos que se ensanchan hasta que la superficie ya no puede soportar su propio peso. Sin embargo, para quienes viven sobre estas zonas, a menudo en una antigua casa de campo, el miedo es más profundo que la geología. Es la constatación de que la estabilidad puede ser temporal, prestada en lugar de garantizada. La tierra puede parecer sólida, pero su fortaleza depende enteramente de lo que permanece oculto bajo ella. Las escrituras han usado esta imagen como advertencia desde hace mucho tiempo. La Biblia habla de cimientos que parecen firmes mientras la decadencia se manifiesta invisiblemente bajo ellos. Jesús enseñó que una estructura construida sobre arena puede resistir un tiempo, pero el colapso se vuelve inevitable cuando llega la presión. En el lenguaje bíblico, el colapso rara vez se describe como repentino, se revela. Cuando lo que ya estaba debilitado ya no puede soportar la carga. Lo que hace que Occitania sea difícil de ignorar es la repetición. Estas no son desgracias aisladas. Son fracasos silenciosos que ocurren una y otra vez, a menudo en paisajes moldeados por décadas de extracción y agotamiento invisibles. El patrón sugiere una exposición: fuerzas que llevan mucho tiempo trabajando finalmente se hacen visibles. La pregunta, entonces, no es si el suelo puede derrumbarse.
Siempre podría. La pregunta, el significado más profundo es por qué esto sucede ahora con tanta discreción en lugares donde la actividad humana ha erosionado gradualmente lo que antes brindaba apoyo. Las escrituras sugieren que estos momentos sirven para despertar la atención. Un recordatorio de que lo que parece seguro en la superficie puede estar ya comprometido en el fondo. Y cuando los cimientos comienzan a desmoronarse, todo lo construido sobre ellos se ve obligado a enfrentarse a esa realidad. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y síguenos mientras exploramos lo que podría suceder. Ahora, a lo largo de las orillas del Ródano, el agua ha comenzado a cambiar de maneras que las comunidades locales ya no pueden ignorar. En las bahías y canales poco profundos, la superficie ha adquirido un tono opaco y oxidado. Los rojos y marrones se extienden de forma desigual en zonas que hace apenas unas semanas estaban despejadas. Se han encontrado peces flotando cerca de los bordes de las marismas. Para los pescadores que faenan a diario en estas aguas, el cambio no es teórico. Las tripulaciones que recogen sus redes al amanecer reportan capturas inusualmente claras, cubiertas de un residuo oscuro que mancha los guantes y las cubiertas de los barcos. Un ostricultor describió haber levantado una jaula y dijo que las conchas parecían quemadas, como si las hubieran sumergido en óxido. Varias tripulaciones han dejado de salir por completo, no por los cierres oficiales, sino porque la captura ya no parece segura ni predecible. El río que conocen se comporta de manera diferente, y lo detectan antes que los instrumentos. Lo que ha desconcertado a los científicos es que se esconde bajo la superficie descolorida. Los análisis de lodo costero y sedimentos estuarinos muestran altos niveles de hierro, manganeso y otros metales traza ligados al limo. En condiciones normales, estos elementos permanecen atrapados. Pero cuando los niveles de oxígeno bajan y la química del agua cambia, pueden liberarse en la columna de agua, interactuando con nutrientes y microorganismos. El resultado es una reacción biológica que se asemeja mucho a las floraciones tóxicas. Incluso mientras los investigadores continúan estudiando el detonante preciso, hay una pausa porque el agua no rugió ni hirvió. No se estrelló contra la orilla. Simplemente cambió de apariencia, como si revelara algo que había absorbido silenciosamente con el tiempo. Los científicos señalan una convergencia de factores: calor prolongado, circulación estancada, acumulación de nutrientes y, ahora, la movilización de metales enterrados durante mucho tiempo en el sedimento. En conjunto, sugieren que el problema no es solo lo que ingresa al Ródano hoy, sino lo que se ha acumulado sin ser detectado durante años, a la espera de que las condiciones cambien. En las escrituras, el mar a menudo representa lo oculto, profundidades indetectables, fuerzas que escapan al control humano. Cuando la Biblia describe aguas que cambian de color o carácter, a menudo se trata de un momento de exposición más que de un juicio repentino. El Antiguo Testamento habla con una claridad asombrosa: las aguas del Nilo se convertirán en sangre. Los peces del río morirán, y el río se contaminará. Éxodo 7 y 18. El énfasis no está en el espectáculo, sino en la revelación: aquello que una vez sostuvo la vida se convierte en evidencia de que el equilibrio se ha alterado. Tales momentos rara vez son ruidosos al principio. Llegan como una decoloración, como redes vacías donde antes había movimiento, como la incómoda sensación de que la frontera entre el sedimento y el agua ya no se sostiene. Lo enterrado no permanece enterrado, así que la pregunta surge naturalmente con la marea, que ha cambiado bajo las aguas costeras del Ródano. ¿Y si el río comienza a liberar lo que una vez retuvo en silencio, qué otras acumulaciones ocultas, químicas, ambientales o morales, se están acercando al punto en que también ellas ya no pueden permanecer invisibles? Las escrituras sugieren que las señales aparecen antes de que las consecuencias se manifiesten plenamente, no para causar pánico, sino para llamar la atención. El oscurecimiento de las aguas a lo largo de esta costa puede ser una de esas señales. Tranquilas, inquietantes e imposibles de ignorar, nos recuerdan que lo oculto no permanece en silencio para siempre. En el Luberon, excursionistas y residentes cerca de las altas mesetas y las laderas de las montañas han comenzado a notar algo igualmente inesperado, pero muy diferente de deslizamientos de tierra o terremotos. El suelo mismo se está abriendo. Han aparecido grietas largas y estrechas en el terreno árido, cortando la tierra, la grava y la escasa vegetación. No se trata de rupturas caóticas. Muchas de las grietas son
Discurren por caminos limpios y lineales, extendiéndose decenas, a veces cientos de metros, como si la tierra hubiera sido arrastrada lentamente en lugar de violentamente. Lo que ha llamado la atención es lo familiares que parecen estas fracturas. Los observadores que han monitoreado las condiciones en el lago Serre Poncon notan sorprendentes similitudes, grietas con bordes rectos, capas de sedimento expuestas en sección transversal y líneas minerales pálidas que trazan las paredes de las grietas, casi idénticas a las que se revelan bajo el embalse en retroceso. En ambos lugares, las rupturas parecen seguir líneas de tensión internas formadas durante largos periodos, haciéndose visibles solo cuando se elimina la presión o el soporte. En el Luberon, el suelo no se rompió de la noche a la mañana. Los residentes describen despertarse y encontrar grietas que no estaban allí la noche anterior, ensanchándose lo suficiente como para arrancar el tacón de una bota o tragarse postes de cerca en su base. Lo que desconcierta a los científicos es lo que no acompañó al evento. No hubo terremotos, ni actividad explosiva, ni tormentas lo suficientemente fuertes como para fracturar el suelo endurecido. Los instrumentos sísmicos permanecen en silencio. La Tierra simplemente se está separando. Los geólogos señalan factores contribuyentes como la sequía prolongada, el descenso del nivel freático y la compactación del suelo, condiciones que provocan que las capas subterráneas se asienten de forma desigual hasta que la tensión se libera en la superficie. Sin embargo, incluso entre los expertos, existe consenso en que la escala y la geometría de algunas de estas grietas son inusuales. En varios lugares, las grietas exponen capas de sedimentos apiladas como las páginas de un libro. Esto refleja lo que se observó bajo el lago Serre Poncon a medida que el agua retrocedía. No se trata de daños aleatorios, sino de registros de estrés revelados por la ausencia. El suelo no se derrumbó de forma explosiva. Él reveló lo que ya se estaba formando bajo la superficie. Las escrituras a menudo tratan el suelo mismo como testigo. Cuando la tierra se abre o se fractura, no se describe como un accidente, sino como una exposición. El Antiguo Testamento habla directamente de esta imagen. La tierra se rasga, la tierra se quiebra, la tierra tiembla, Isaías 12 y 19. Y también, mira la tierra, y tiembla, toca los montes, y humean, Salmo 104, 32. El énfasis no está en la destrucción por sí misma, sino en la respuesta, la creación reaccionando a fuerzas que escapan al control humano. Lo que ocurre en el Luberon no se asemeja a una catástrofe repentina. Se asemeja a una liberación, tranquila, mesurada y reveladora. Cuando el suelo mismo comienza a abrirse sin ruido ni aviso, desafía la suposición de que la estabilidad es permanente. Al igual que el lecho expuesto del lago Serre Poncon, estas grietas sugieren que lo que una vez pareció sólido dependía de condiciones que ya no existen. Y así surge naturalmente la pregunta más profunda. Si la Tierra puede abrirse sin un temblor, si la tensión puede acumularse silenciosamente durante años antes de revelarse en líneas limpias e inconfundibles, ¿qué más hemos asumido como seguro simplemente porque aún no se ha expuesto? Lo que se desarrolló en el Valle del Loira no fue la inundación gradual que la gente suele anticipar. La lluvia cayó en ráfagas densas e implacables, lo suficientemente fuertes como para sumergir arroyos y afluentes antes de que las advertencias pudieran extenderse por completo. En las comunidades cercanas a la cuenca del Loira y sus afluentes, el agua se precipitó por los pasos bajos y las carreteras secundarias. Primero, las rutas cotidianas de las que dependen las personas, aislando barrios en minutos. Los bomberos voluntarios de varias localidades informaron haber abandonado sus camiones a medida que el agua subía más rápido de lo que los motores podían revertir. No se trató de una subida lenta y controlada, sino de ráfagas abruptas, desbordando desagües y zanjas nunca diseñadas para tal carga. Zonas muy alejadas de las llanuras aluviales cartografiadas fueron tomadas por sorpresa. Un detalle que se repitió en distintos condados parecía particularmente real: las bombas de bombeo funcionaron continuamente hasta que se fue la luz, dejando que los sótanos se llenaran desde abajo mientras la lluvia seguía cayendo arriba. Lo que se había considerado una protección resultó frágil bajo una presión sostenida. Lo que hizo el evento más preocupante fue su magnitud, desde las cauces, donde la caliza kárstica permite que el agua desaparezca bajo tierra y reaparezca sin previo aviso, hasta tierras más agrícolas. Zonas planas a lo largo de los ríos principales. Las fallas ocurrieron casi simultáneamente. Diferentes terrenos, diferentes sistemas, el mismo resultado. Parecía menos un desastre único y más como muchos límites pequeños que cedían a la vez.
Hay una pausa aquí porque ninguna advertencia dramática señaló el peligro. Ni una sola ruptura de diques, ni un muro rugiente de agua, solo límites que se erosionaban silenciosamente. A medida que la inundación continuaba, una comprensión aleccionadora se hizo presente. Los mapas de inundaciones, los promedios históricos y las suposiciones de planificación se construyeron sobre condiciones que ya no aplicaban. Las carreteras designadas como rutas de evacuación fueron las primeras en desaparecer. Los edificios construidos justo más allá de las líneas de peligro seguían inundándose. El miedo se extendía más allá de la pérdida inmediata a una incertidumbre más profunda. Si estos márgenes fallaron tan rápidamente, ¿qué más se había asumido como confiable cuando no lo era? Las escrituras a menudo presentan el agua que rompe sus límites como una exposición en lugar de un caos, revelando lo que parecía seguro pero que nunca lo fue realmente. El Antiguo Testamento habla claramente: dominas el mar embravecido, cuando se levantan sus olas, las calmas, Salmo 89, 10. Y de nuevo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, Isaías 43, 2. La promesa no niega la crecida de las aguas. Reconoce que los límites serán puestos a prueba. La pregunta, entonces, no es simplemente cuánta lluvia cayó en el valle del Loira. La pregunta más profunda es por qué las salvaguardias fallaron tan generalizada y rápidamente. ¿Y si los límites que una vez se creyeron firmes pueden disolverse sin espectáculo, qué otras protecciones, físicas o espirituales, podrían ser ya más débiles de lo que suponemos? Cuando las aguas finalmente disminuyeron, muchos creyeron que el peligro había pasado. No fue así. El agua ya había saturado el suelo más allá de su capacidad, drenando la fuerza de debajo de la superficie. Una vez que el peso se desplazó y el movimiento se reanudó, la tierra misma comenzó a ceder. En varios departamentos, los equipos de emergencia notaron una señal sutil pero reveladora. Postes de cercas y señales viales que se habían mantenido rectos durante décadas se inclinaron repentinamente en ángulos pronunciados, evidencia silenciosa de que el suelo que los sostenía se había movido. Colinas que habían parecido inalteradas durante generaciones cedieron sin previo aviso. No hubo terremoto ni crujido. Las laderas simplemente cedieron. Lodo, piedras y escombros se deslizaron, obstruyendo caminos secundarios y cortando las únicas rutas de acceso a algunas casas de campo aisladas. Los residentes describieron cómo se aventuraron a salir después de que la lluvia había parado, solo para descubrir que el camino del que dependían había desaparecido, derrumbado ladera abajo. El colapso no se detuvo en las laderas. Pequeños puentes se movieron lo suficiente como para ser considerados inseguros. Las alcantarillas se agrietaron bajo cargas que nunca fueron diseñadas para soportar. En varios lugares, los canales de drenaje invirtieron su dirección, erosionando el asfalto desde abajo. Una falla transfirió la tensión a la siguiente, desencadenando una reacción en cadena a través de comunidades que parecían desconectadas en un mapa, pero que dependían de la misma infraestructura envejecida. Cuando los ingenieros evaluaron los daños, su conclusión fue desalentadora. La lluvia no causó los derrumbes, los expuso. Muchas carreteras, terraplenes y sistemas de drenaje se construyeron hace décadas para condiciones que ya no existen. Grietas capilares, suelos compactados y fatiga del material se habían estado acumulando silenciosamente durante años. El diluvio simplemente ejerció suficiente presión para exponer estas debilidades a la vez. Por eso todo pareció desmoronarse a la vez. El daño no fue repentino. Había estado esperando. Cuando llegó la carga, tanto el suelo como lo que descansaba sobre él cedieron simultáneamente. Las escrituras a menudo enmarcan las tormentas de esta manera. No crean debilidad, la descubren. Jesús habló de una casa construida sobre arena y otra sobre roca. La tormenta no decidió cuál caería, reveló la verdad de los cimientos. El Antiguo Testamento refuerza esta advertencia: pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Isaías 28, 17. La exposición llega cuando la falsa seguridad ya no puede soportar el peso. Y de nuevo, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra esa casa, no para inventar el fracaso, sino para hacerlo visible. Esto deja una pregunta que no se puede ignorar. Cuando los sistemas en los que hemos confiado durante generaciones se están desmoronando casi simultáneamente,
¿Qué revela esto sobre los cimientos que sustentan y cuánto tiempo llevan fallando bajo la superficie? Mientras gran parte del país lidiaba con inundaciones y terreno inestable, la Alta Saboya se enfrentaba a un peligro diferente, que se desarrollaba no en tierra, sino a lo largo de sus lagos alpinos y glaciares congelados. La amenaza no fue repentina ni explosiva. Fue gradual, metódica y casi silenciosa. Grandes bloques de hielo, que antes se creían estables, comenzaron a girar, pivotando mientras su equilibrio se desmoronaba silenciosamente. No se trató de una anomalía aislada detectada y descartada. Las estaciones de monitoreo y los pescadores locales reportaron repetidos incidentes de enormes bloques de hielo girando sin previo aviso. Un detalle muy real y documentado destaca: cuando un bloque de hielo se vuelca, puede liberar una enorme energía, enviando ondas radiantes hacia el exterior y exponiendo hielo de un azul profundo y negro que no ha visto la luz solar durante siglos. En varios casos, pequeñas embarcaciones se han visto obligadas a retroceder abruptamente ante oleajes inesperados que surgían de aguas que, momentos antes, parecían tranquilas y congeladas. La causa es simple, pero profundamente inquietante. El hielo se derrite de forma desigual. El agua más cálida primero erosiona sus lados sumergidos, desplazando gradualmente el centro de gravedad. Lo que parece sólido e inmóvil sobre la superficie oculta una creciente inestabilidad debajo. Cuando este equilibrio finalmente alcanza su límite, el bloque rueda lentamente, dejando al descubierto inevitablemente lo que estaba oculto. Los investigadores explican que estos vuelcos ocurren con mayor frecuencia a medida que aumentan los gradientes de temperatura y se acelera el derretimiento subterráneo. Lo que más les preocupa no es el movimiento en sí, sino lo que revela. El hielo nunca fue verdaderamente estable. El momento de la inversión no creó el problema. Expuso un proceso que se había estado desarrollando silenciosamente durante mucho tiempo. Las escrituras a menudo hablan en este mismo lenguaje de un desequilibrio oculto que cede bajo presión. La Biblia no siempre presenta el juicio como un desastre repentino, sino como una revelación. El Antiguo Testamento dice claramente: sí, los pusiste en senderos resbaladizos, los derribaste y los pusiste en ruina. Salmo 73, 18. Y nuevamente, Él derrama desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por desiertos sin caminos. Salmo 107, 40. La caída no es causada por un empujón, sino por una base que nunca fue segura. Esto es lo que hace que el hielo que se inclina a lo largo de los lagos de Alta Saboya sea tan inquietante. No son actos de violencia, sino revelaciones. Muestran con qué facilidad algo que parece firme puede invertirse cuando su base se mueve invisiblemente. Y dejan una pregunta leccionadora flotando en el aire frío. Si incluso el hielo más antiguo y frío puede voltearse sin previo aviso, ¿qué, y que durante mucho tiempo se asumió como estable, podría ya estar perdiendo su equilibrio bajo la superficie? Después de que las inundaciones remodelaran la tierra y largas extensiones de nieve bloquearan regiones enteras, otra perturbación emergió, esta vez en el aire mismo, en áreas no acostumbradas a la actividad regular de tornados. Vórtices de viento de corta duración pero destructivos se formaron sin previo aviso, dejando a los residentes conmocionados y buscando una explicación. Estos no eran el tipo de eventos que dominan los titulares. Fueron intrusiones breves, repentinas y localizadas, que llegaron donde la preparación parecía inútil. Lo que hizo que estos eventos fueran particularmente desorientadores fue el contexto. No había imponentes nubes cumulonimbus, ni truenos retumbantes, ni sistemas de tormenta organizados que se extendieran por el radar. En varios casos, los testigos describieron cielos azules despejados o una fina capa de nubes momentos antes de que aparecieran los vientos. Luego, el aire en rotación golpeó el suelo, levantó tejas de los techos de las casas de campo, retorció cobertizos de metal y rompió árboles jóvenes, disolviéndose en minutos. Un detalle concreto sobresalió después. Las trayectorias de los daños eran estrechas y nítidas, a veces de solo unas pocas docenas de metros de ancho. Los escombros yacían en patrones convergentes y curvos, marcas típicamente asociadas con vórtices débiles y de corta duración, más que con los clásicos tornados provocados por tormentas. En algunos barrios, una casa resultó dañada mientras que la siguiente permaneció intacta, lo que acentuó la sensación de que el aire se había movido con una selectividad inquietante. Hay una pausa aquí porque nada advirtió a quienes observaron el cielo. No se observaba ninguna acumulación, ninguna aproximación, solo movimiento donde antes había calma.
Los meteorólogos trabajaban para interpretar lo sucedido. Los ingredientes habituales para la formación de tornados, fuerte inestabilidad, profunda cizalladura del viento, grandes células de tormenta rotatorias, estaban prácticamente ausentes. Algunos expertos señalaron raros vórtices en la capa límite provocados por sutiles contrastes de temperatura cerca de la superficie. Aún así, reconocieron que estas explicaciones eran incompletas. En esos momentos, la atmósfera parecía relajar sus reglas en lugar de seguirlas. Lo que persistía no era la fuerza de los vientos, sino su imprevisibilidad. No se trataba de eventos que se pudieran rastrear con horas de antelación ni de los cuales uno pudiera refugiarse con seguridad. Se formaban sin previo aviso y desaparecían sin solución, dejando tras de sí daños que parecían desconectados de cualquier causa conocida. El aire mismo parecía perturbado. Como si se hubiera alterado un equilibrio que se había mantenido durante mucho tiempo. En las escrituras, tales perturbaciones no se tratan como ruido sin sentido. Cuando la creación se desvía de su orden previsto, la Biblia lo presenta como una señal, una exposición destinada a despertar la conciencia en lugar de incitar al miedo. El Antiguo Testamento habla directamente sobre este tema: haré temblar los cielos y que la tierra se mueva de su lugar, Isaías 1:13. Y nuevamente, hace subir las nubes desde los confines de la tierra, envía relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos, Salmo 135, 7. El movimiento de los elementos se describe no como un accidente, sino como una respuesta. Estos vientos siguieron este patrón. No se detuvieron. No se explicaron. Aparecieron brevemente, perturbaron lo familiar y se retiraron, dejando preguntas atrás. Y cuando incluso el aire se mueve sin una causa clara, desafía la suposición de que los sistemas que nos rodean siempre operan según las mismas reglas fiables. Esto nos lleva a una pregunta leccionadora. Si la atmósfera misma puede desviarse de los patrones conocidos sin previo aviso, ¿qué sugiere esto sobre los sistemas más amplios de los que dependemos? ¿Y qué tan preparados estamos para lo que podría venir después? Sigan atentos porque la próxima señal no viene del cielo, sino de debajo de la tierra, donde lo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo está comenzando a emerger. A medida que las inundaciones ablandaban la tierra y vientos inusuales agitaban el aire, algo inesperado comenzó a emerger bajo tierra. En varias regiones donde la tierra se abría, se formaron profundas fisuras que expusieron características que no se parecían a las fracturas geológicas comunes. No se trataba de las rupturas ásperas e irregulares dejadas por la erosión o la tensión aleatoria. Lo que aparecía debajo parecía deliberado, casi medido. Quienes observaban de cerca las aberturas notaron un detalle sorprendente. Las paredes internas de las grietas eran lisas y nítidamente definidas, con bordes que parecían moldeados en lugar de rasgados. En lugar de tierra desmoronada y escombros derrumbados, había planos limpios y ángulos definidos que contrastaban marcadamente con el terreno circundante. Una observación muy real, repetida por los socorristas, fue la siguiente: el agua de lluvia fresca corría limpiamente por las superficies expuestas en lugar de volverse marrón y turbia de inmediato, algo que rara vez ocurre cuando la tierra suelta cede. Más profundamente en las capas expuestas, comenzaron a aparecer marcas. No estaban dispersas. No eran aleatorias. Se repetían. Líneas e impresiones emergían a intervalos regulares, alineadas como si hubieran sido colocadas intencionalmente. Los patrones parecían impresos en el material endurecido en lugar de arañados. Lo que hizo que el descubrimiento fuera más difícil de ignorar fue que aparecían marcas similares en lugares separados, descubiertas independientemente, pero con la misma separación y forma. Hay una pausa aquí porque la Tierra no reveló desorden. Reveló orden donde no se esperaba. Expertos e historiadores locales se apresuraron a descartar explicaciones familiares. Las marcas no se parecían a los grabados indígenas conocidos, que suelen ser superficiales y siguen patrones culturales identificables. No encajaban con las cicatrices de la agricultura, la minería o la maquinaria moderna. No existían registros de cimientos, túneles o estructuras enterradas en estas áreas. Lo más preocupante de todo es que las marcas se encontraron a metros bajo la superficie, selladas en capas compactadas que no deberían haber sido perturbadas por generaciones. Esta profundidad importa. El suelo no se acumula rápidamente. Las capas se construyen lentamente, comprimiendo lo que yace debajo durante largos periodos de tiempo.
Para que las impresiones existan tan abajo de la superficie, significa que fueron colocadas allí antes de que la Tierra se asentara en su forma actual. Lo que las hizo no fue reciente, y lo que las ocultó lo hizo gradualmente, como si el tiempo mismo quisiera que permanecieran ocultas. Las Escrituras hablan directamente a tiempos como estos. La Biblia enseña que lo que está oculto no se olvida, solo se reserva. Lo que es ya fue, y lo que será ya fue, y Dios llama lo que ha pasado. Eclesiastés 3:15. El Antiguo Testamento agudiza aún más la advertencia. Porque el Señor Dios no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Amós 3:7. La revelación en el lenguaje bíblico no sucede por casualidad. Llega por cita. Esto es lo que hace que estos descubrimientos sean tan inquietantes. No fueron descubiertos mediante una excavación cuidadosa o una búsqueda deliberada. La tierra misma se abrió y los reveló. Las inundaciones, la presión y el colapso triunfaron donde la curiosidad humana nunca había llegado. La tierra liberó lo que había contenido en silencio. La pregunta, por lo tanto, se extiende más allá de la geología o la arqueología. ¿Por qué ahora? ¿Por qué las cosas selladas durante mucho tiempo comienzan a emerger en el mismo momento en que el suelo mismo está fallando? ¿Y si la tierra está comenzando a renunciar a lo que ha contenido durante siglos, qué más, enterrado, ignorado u olvidado, podría aparecer pronto a medida que continúa el cambio? Permanezca en este momento porque cuando las señales convergen, las Escrituras son claras en una cosa, el momento de prestar atención ya ha llegado. Cerca de Burdeos, en Nueva Aquitania, donde anoche la tierra se abrió como lo hace cada vez más. Y música en toda Francia, una serie de eventos inusuales ha comenzado a desarrollarse en la cuenca minera del norte y Auvernia. Dolinas y deslizamientos de tierra están apareciendo sin previo aviso, haciendo que el suelo que una vez pareció sólido ahora sea inestable. A medida que la tierra se debilita a lo largo de la costa, criaturas de las profundidades han aparecido donde no deberían estar. Más al interior, árboles centenarios, algunos de ellos centenarios, se han marchitado y muerto en cuestión de días. Y bajo tierra en Provenza, tras generaciones de vida bajo tierra, se ha descubierto una losa de piedra con un símbolo vinculado al fin de los tiempos. Estos acontecimientos no se extienden a lo largo de décadas. Suceden silenciosamente y a la vez. La pregunta ya no es solo qué sucede, sino por qué. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y síguenos, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre este momento. En partes de la cuenca minera del norte y la región de Auvernia, la tierra misma ha comenzado a derrumbarse sin previo aviso. Se abren socavones bajo tranquilas calles residenciales. Las laderas ceden lentamente, arrastrando tierra, árboles y cables eléctricos. En algunas zonas, el suelo se ha hundido lo suficiente como para agrietar los cimientos y romper las tuberías de agua, obligando a las familias a evacuar con poco tiempo para reaccionar. Lo que antes era una tierra de confianza se ha vuelto incierto. Lo que hace que estos acontecimientos sean particularmente inquietantes es lo que no ocurrió. No hubo terremoto, huracán ni tormenta repentina que explicara el colapso. En cambio, el colapso ocurrió silenciosamente. Durante años, el agua se movió bajo la superficie, disolviendo la roca, aflojando el suelo y creando vacíos invisibles. Entonces, sin previo aviso, el suelo se derrumbó. Los expertos explican el proceso en términos de erosión, lecho rocoso soluble y vacíos subterráneos. Pero para quienes viven en la superficie, el miedo va más allá de la geología. Los residentes hablan de una inquietud más profunda, la comprensión de que la estabilidad misma puede ser una ilusión. La superficie puede parecer sólida mientras que algo esencial debajo ya se está rompiendo. La Biblia a menudo usa esta misma imagen como advertencia. Las Escrituras hablan de cimientos que parecen firmes, pero que ya están comprometidos por debajo. El profeta Isaías describe un derrumbe que se produce silenciosamente, no violentamente, como una grieta que se extiende en un muro alto, y cuya caída se produce de repente, en un instante. En un instante, el muro parece intacto hasta que la debilidad oculta cede repentinamente. Esto nos recuerda que el derrumbe rara vez comienza. El problema surge en el momento en que se hace visible. Comienza mucho antes, oculto a la vista hasta que la carga se vuelve insoportable. Por eso es difícil descartar estos eventos como accidentes aislados.
Ocurren silenciosamente, repetidamente y en diferentes regiones simultáneamente. El patrón no grita, revela. Expone debilidades que ya estaban presentes, pero eran invisibles. La pregunta, entonces, no es por qué el suelo se derrumba. La naturaleza siempre lo ha hecho. La pregunta más profunda es por qué está sucediendo ahora en múltiples regiones sin una advertencia dramática y de manera tan silenciosa. ¿Por qué los cimientos se derrumban todos a la vez sin una señal clara? Según las Escrituras, momentos como estos deben despertar la reflexión. El profeta Ageo registra las palabras de Dios: consideren cuidadosamente sus caminos. Esto es un llamado a no entrar en pánico, sino a observar detenidamente sobre qué construimos y qué hay debajo. Porque lo que parece seguro en la superficie puede ser inestable por debajo. Y cuando los cimientos fallan, todo lo que se construye sobre ellos se ve obligado a confrontar la verdad. A medida que el suelo continúa moviéndose silenciosamente bajo ciudades y barrios, la siguiente señal surge no de debajo de nuestros pies, sino de aún más profundo, donde lo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo comienza a emerger. A lo largo de la costa mediterránea y el delta del Ródano, un patrón inusual ha emergido silenciosamente. En las últimas semanas, se han descubierto varias criaturas de aguas profundas, especies que normalmente se encuentran muy por debajo del alcance de la luz solar, a lo largo de la costa. Vivas y prácticamente ilesas, no se sabe que estos animales migren a tierra. Están adaptadas a la oscuridad, la presión extrema y el aislamiento. Sin embargo, ahora aparecen tranquilamente en aguas poco profundas donde no deberían estar. Lo que hace que estas apariciones sean inusuales no es un solo informe, sino la cantidad de ellas que han ocurrido en tan poco tiempo. Una voluntaria marina en la Camarga describió un encuentro con sencillez. Mientras ayudaba con las limpiezas rutinarias de la costa, observó una criatura descansando cerca de la línea de flotación, moviéndose lentamente pero sin mostrar signos de angustia. Estas criaturas no presentan marcas de trauma. No huyen de tormentas, depredadores ni contaminación. Simplemente parecen como si algo bajo el océano se hubiera movido y las hubiera desplazado silenciosamente. Los científicos siguen explorando posibles explicaciones. Algunos apuntan a sutiles cambios de temperatura, actividad sísmica submarina o alteraciones en las corrientes oceánicas profundas. Sin embargo, incluso con estas teorías, sigue siendo difícil ubicar la cronología dentro de un patrón a largo plazo. Estos eventos no se extienden a lo largo de décadas. Se agrupan en un mismo y estrecho lapso de tiempo. En las Escrituras, el mar a menudo representa lo oculto, profundidades invisibles, misterios desconocidos, fuerzas que escapan al control humano. Cuando la Biblia habla del mar que revela lo que contiene, a menudo se refiere a un momento de revelación. El profeta Amós registra estas palabras: si entran en el Seol, mi mano los arrancará; si suben al cielo, los haré descender. Y si se esconden en las profundidades del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. El pasaje no describe violencia, sino exposición. Habla de que nada permanece oculto para siempre. Ni la altura, ni la profundidad, ni la distancia. Ni siquiera el vasto e inaccesible mar es un lugar donde las cosas permanecen ocultas indefinidamente. Estos momentos no siempre son violentos ni dramáticos. A veces son tranquilas, casi suaves, pero profundamente inquietantes. Sugieren que los límites que antes se creían estables están comenzando a aflojarse. Cuando las criaturas adaptadas a las partes más profundas del océano emergen sin miedo ni heridas, esto invita a una pregunta. ¿Qué ha cambiado allí abajo? Y si el mar libera lo que una vez ocultó, ¿qué más podría estar preparándose para emerger? En las Escrituras, la revelación a menudo precede al juicio. Las señales aparecen antes de que se llegue a conclusiones, no para infundir miedo, sino para llamar la atención. El silencioso surgimiento de las profundidades a lo largo de la costa puede ser uno de esos momentos, recordándonos que lo oculto no permanece oculto para siempre, sino que se revela a su tiempo. A medida que las señales continúan surgiendo de las profundidades, el siguiente momento de advertencia aparece en tierra, tranquilo, quieto y difícil de ignorar. En partes de un denso bosque antiguo, un grupo de árboles antiguos, algunos de los cuales se estima que tienen varios siglos de antigüedad, ha decaído y murieron en un tiempo sorprendentemente corto. En tan solo unos días, árboles que habían soportado generaciones de tormentas, inviernos fríos y climas cambiantes, de repente enmudecieron.
Lo que hace que este evento sea particularmente inquietante es lo que no ocurrió. No hubo incendios forestales que arrasaran la región, ni infestaciones visibles que se extendieran de tronco en tronco, ni una larga temporada de descomposición. Los árboles no se debilitaron gradualmente. Simplemente se marchitaron. La vida que había persistido a través de los siglos terminó en cuestión de días. Un guarda forestal describió el cambio con cautela. Dijo que los árboles no mostraron el lento declive que esperaba, sus agujas se volvieron marrones casi de repente. Para muchos en las comunidades circundantes, que a menudo se reúnen en el bar local para conversar, estos árboles habían sido símbolos de permanencia. Habían sobrevivido a la sequía, al viento y al mismo paso del tiempo. Su repentina pérdida ha sacudido la creencia arraigada de que la longevidad garantiza la estabilidad. Si algo tan antiguo y resistente puede caer sin previo aviso, ¿qué otra cosa podría ser más frágil de lo que parece? En la Biblia, los árboles tienen significados multidimensionales. A menudo representan vida, fuerza y bendición. Un árbol sano es señal de resistencia. Sin embargo, las Escrituras también advierten que un árbol que ya no cumple su propósito no durará para siempre. Los árboles se usan como imágenes de personas y naciones, aquellos con raíces profundas florecen, mientras que aquellos sin vida en su núcleo eventualmente caen. La pérdida repentina de estos árboles antiguos se siente menos como un proceso lento y natural y más como un momento de transición. Sugiere una exposición, una sensación de que el tiempo mismo se acelera, comprimiendo lo que antes tomaba décadas en días. Este momento plantea una pregunta silenciosa pero difícil. Cuando la vida que ha perdurado durante siglos termina abruptamente, ¿qué se revela? ¿Se trata simplemente de estrés ambiental o un recordatorio de que nada dura para siempre sin significado ni propósito? Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbase para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. En las profundidades de la Provenza, ha surgido un descubrimiento que parece fuera de lugar tanto en el tiempo como en el contexto. Durante las excavaciones rutinarias, los equipos desenterraron una losa de piedra grabada con símbolos desconocidos, marcas que algunos han sugerido con cautela podrían referirse al fin de los tiempos o a un periodo de clausura. La piedra había estado enterrada a gran profundidad, oculta bajo capas durante generaciones hasta ahora. Lo inquietante de este descubrimiento no es solo lo que los símbolos puedan sugerir, sino su diferencia con cualquier otro elemento cercano. Las marcas no corresponden claramente a herramientas modernas, actividad reciente ni artefactos regionales conocidos. Parecen deliberadas y cuidadosamente ejecutadas, preservadas bajo capas de tierra que sugieren una antigüedad considerable. Uno de los trabajadores presentes en el yacimiento describió el momento con serenidad. Explicó que la losa no apareció de forma repentina y dramática. Surgió lentamente a medida que se limpiaba el terreno. Al principio, pensamos que era solo otra roca, dijo. Pero luego vimos las tallas. No parecían aleatorias. Los expertos continúan estudiando la losa, pero ninguna explicación única ha resuelto las dudas sobre su origen o significado. Ya sea que la piedra sea una advertencia, un registro o simplemente el remanente de un capítulo olvidado, su momento es difícil de ignorar. No emergió durante una época de calma o estabilidad. Surgió en una época marcada por cambios en la Tierra, comportamientos ambientales inusuales y una creciente sensación de incertidumbre. El mensaje en sí puede permanecer confuso, pero el momento de su aparición no parece accidental. Las Escrituras enseñan repetidamente que lo oculto no permanece oculto para siempre. A lo largo de la Biblia, las cosas enterradas se revelan no cuando se crean, sino cuando es el momento oportuno para ser vistas. La revelación sigue el tiempo, no la curiosidad humana. Esta piedra no llegó con una explicación ni una instrucción. No anunció su propósito. Simplemente apareció, planteando preguntas en lugar de responderlas. Eso por sí solo le da peso. Invita a la reflexión sobre si el pasado habla al presente. ¿Por qué aparecen ahora mensajes del subsuelo? ¿Por qué resurgen artefactos de un pasado olvidado durante una época llena de agitación y cambios? Las Escrituras sugieren que cuando la Tierra comienza a revelar lo que una vez ocultó, no es casualidad. Es una invitación a detenerse, escuchar atentamente y prepararse antes de que lo que sigue se revele por completo. En la región de Luberon, varios testigos describieron un momento a la vez tranquilo e inquietante.
Justo después del atardecer, una luz en forma de cruz apareció en el cielo, clara, constante y completamente silenciosa. No había tormentas en la zona, ni truenos, ni relámpagos, ni condiciones climáticas inusuales que pudieran explicar fácilmente lo que la gente observaba. La luz no parpadeó ni se movió rápidamente. Permaneció visible el tiempo suficiente para ser reconocida, y luego se desvaneció lentamente. Un residente local que había salido a cerrar su Citroën 2 caballos para pasar la noche describió la escena con sencillez. Dijo que notó la luz porque destacaba entre las estrellas. No era brillante como una bengala. Dijo, era tranquila, casi suave. Simplemente me quedé allí parado y observé. Después de un momento, añadió, no parecía aterrador. Parecía intencional. Esta reacción fue compartida por otros en la zona. Lo que más sobresalía no era la confusión, sino la quietud. No había pánico, ni gritos, ni prisas. La gente permanecía donde estaba, observando en silencio, sin comprender lo que presenciaban. El momento transmitía una sensación de gravedad sin urgencia, como si el significado estuviera presente sin explicación. En las escrituras, las señales en el cielo nunca se dan simplemente para aterrorizar. Su propósito es atraer la atención, interrumpir la rutina e invitar a la reflexión. El profeta Isaías registra este principio claramente, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El versículo no describe truenos, miedo ni destrucción. Enfatiza que la señal proviene de la iniciativa de Dios, ofrecida antes del juicio como una oportunidad para observar y responder. A lo largo del Antiguo Testamento, una señal no es principalmente una amenaza. Es una pausa, un momento concedido antes de que se desencadenen las consecuencias. Llama a la gente a considerar lo que sucede bajo la superficie de la vida cotidiana y a examinar su rumbo mientras aún hay tiempo para la reflexión. Visto desde esta perspectiva, un símbolo silencioso en el cielo no exige interpretación ni creencia. El símbolo en sí mismo importa. La cruz no se presenta en las Escrituras como señal de destrucción. Es una señal que precede al juicio, no que lo sigue. Representa la misericordia ofrecida antes de las consecuencias, una pausa antes de la decisión, una invitación a considerar el rumbo mientras aún hay tiempo. Lo que hace que este momento sea particularmente impactante es la tranquilidad con la que ocurrió. No hubo fuerza, ninguna exigencia de creer, ninguna explicación proporcionada. La luz no insistió en la interpretación. Apareció, permaneció y se desvaneció, dejando tras de sí una pregunta en lugar de una conclusión. Las Escrituras a menudo muestran que las advertencias más claras no son las más fuertes. Son silenciosas, inconfundibles y fácilmente pasadas por alto por quienes están distraídos. Una señal silenciosa no pone a prueba el miedo, sino la atención. La pregunta persiste, entonces, ¿por qué aparece tal símbolo ahora? ¿Por qué sin truenos ni espectáculo? ¿Por qué sin alarma? Las Escrituras sugieren que la misericordia precede al juicio y la advertencia a las consecuencias. La cruz en el cielo puede que no anuncie un fin, pero puede recordar silenciosamente a quienes la han observado que el tiempo para reflexionar, regresar y prepararse aún está abierto, aunque no para siempre. En partes de la meseta del Arzac, los residentes han comenzado a reportar algo silenciosamente inquietante. No lo que oyen, sino lo que no oyen. Extensiones enteras de tierra se quedan repentinamente en silencio. No hay insectos moviéndose entre la maleza, ni viento susurrando entre los árboles, ni zumbido distante de trenes regionales, solo quietud, un silencio tan completo que muchos lo describen como pesado, casi opresivo contra el cuerpo. Un residente que vive cerca de una antigua aldea describió haber salido a su porche justo antes del anochecer. Dijo que esperaba escuchar los sonidos habituales de la noche, grillos, viento, un auto en la carretera rural a kilómetros de distancia. En cambio, no había nada. Era como si la tierra se hubiera cerrado la boca, dijo. Me quedé allí esperando que algo comenzara de nuevo, pero no lo hizo. Esta espera era lo que más lo preocupaba. Este silencio no parecía no es pacífico. Parece artificial. Dicen que llega sin previo aviso y surge con la misma rapidez. Algunos salen esperando el ritmo normal de la vida, solo para darse cuenta de que todo se ha detenido de golpe. La ausencia misma se convierte en la perturbación. Los científicos pueden señalar las condiciones ambientales,
los cambios de temperatura o los efectos atmosféricos localizados. Sin embargo, lo que más inquieta a los residentes no es la ausencia de sonido, sino la sensación que la acompaña. Muchos describen una sensación de tensión, como si algo invisible se acercara. En estos momentos, el silencio se siente menos como calma y más como anticipación. La Biblia da lenguaje a momentos como este. En el Antiguo Testamento, el silencio a menudo aparece no como vacío, sino como una pausa antes de la acción. El profeta Habacuc escribe: «El Señor está en su santo templo, calle toda la tierra ante él». El versículo no describe miedo ni caos. Describe quietud en presencia de algo importante, algo a punto de ser revelado. En las Escrituras, el silencio rara vez carece de significado. Señala que algo ha sido medido y considerado. La ausencia de ruido no sugiere inactividad. Sugiere moderación. Tiempo oportuno. Lo que hace que estos momentos de tranquilidad en el Larzac sean particularmente inquietantes es su ritmo. Surgen junto con el movimiento de la tierra, la tensión ambiental y una creciente sensación de incertidumbre. La creación misma parece ralentizarse, como si se detuviera a mitad de un respiro. Entonces, ¿qué significa cuando la tierra se queda en silencio sin previo aviso? Las Escrituras sugieren que el silencio no es consuelo. Es una señal, un momento dado para escuchar, una pausa antes de que se reanude el movimiento. Si el sonido es el ritmo de la vida, su repentina desaparición plantea una pregunta que persiste mucho después de que el ruido regresa. ¿Se nos está concediendo un breve momento de calma para reflexionar antes de que el mundo vuelva a hablar? En algunas zonas del sureste de Francia, las señales de fractura son cada vez más difíciles de ignorar. En pueblos y aldeas rurales, el malestar público surge con mayor frecuencia. La tensión política se agudiza con cada temporada electoral. La delincuencia deja a muchas comunidades sintiéndose expuestas. La confianza en instituciones que antes se consideraban pilares estables continúa erosionándose. Lo que antes conectaba a la gente ahora parece dividirla. Comenzamos esta noche con lo que los meteorólogos advierten que será una tormenta invernal potencialmente catastrófica y devastadora. Música, miren eso. Dios mío. Míralos. Mira. Estoy aquí. Bien. Algo está sucediendo en Francia que parece completamente fuera de lugar. Una severa ola invernal se ha asentado sobre Occitania, obligando a una rápida adaptación donde antes existía poca preparación. A lo largo del extremo occidental de Normandía, las costas y los valles interiores comenzaron a ajustarse silenciosamente a medida que se reevaluaban los patrones de uso del suelo bajo la presión a largo plazo. Mucho más al norte, el cielo sobre la Alta Saboya adoptó un vívido gradiente de color, una aurora boreal asociada desde hace tiempo a fenómenos potentes. Y en el valle del Loira, el propio suelo respondió desde abajo, liberando presión sin tormentas ni lluvia que lo explicaran. Estos eventos son lejanos, pero su cronología no lo es. Cuando los elementos y el clima reaccionan juntos, la coincidencia se vuelve más difícil de atribuir. La pregunta ahora no es qué vemos, sino que está empezando a aflorar bajo todo esto. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete y no te pierdas la noticia. Una severa ola invernal se ha asentado sobre Occitania, una región acostumbrada a breves olas de frío, no a heladas prolongadas. Las temperaturas se desplomaron. Los vientos azotaban las llanuras. En las ciudades, donde la ropa de invierno suele ser escasa, el frío presionaba con una persistencia inusitada. Lo que antes parecía raro comenzó a sentirse recurrente, otro capítulo de un patrón que los residentes están aprendiendo a reconocer. Los científicos señalan cambios en la circulación atmosférica y el comportamiento de las corrientes en chorro. Técnicamente, existen razones lógicas, pero para muchos residentes que vivieron este periodo, la experiencia es mucho más inquietante de lo que sugieren las explicaciones. El frío llegó repentinamente, extendiéndose e interrumpiendo la vida cotidiana en zonas desprevenidas. Las redes eléctricas se sobrecargaron, el tráfico se ralentizó y las comunidades se vieron obligadas a adaptarse sin previo aviso. Las familias tuvieron que adaptarse, improvisando calor en sus casas de campo. Estaban preparados para el frío prolongado, a veces compartiendo un Boeuf bourguignon para entrar en calor. Un detalle destacaba por todas partes. La gente no solo se protegía. Llevaban a los animales al interior.
Perros y gatos dormían en pasillos y baños cerca de radiadores. El ganado se acercaba a los establos. Los calefactores se trasladaban de una habitación a otra, no solo para niños y ancianos, sino también para perros, gatos y otros animales. Muchos eran descritos no como propiedad, sino como familia. Los granjeros envolvían las tuberías de agua para evitar que los abrevaderos se congelaran. Los vecinos cuidaban de los animales de los demás tanto como se cuidaban entre ellos. Y en las tranquilas horas previas al amanecer, se podía ver luces encendidas en los establos, garajes entreabiertos para calentarse y mantas extendidas para las criaturas que no podían pedir ayuda. El frío llegó demasiado rápido para consolarse, obligando a la compasión a actuar. Interrumpió las rutinas, pero también reveló prioridades. El calor se convirtió en una responsabilidad compartida. Esta respuesta evoca un tema profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Las Escrituras no separan las luchas humanas del cuidado de los animales. El justo cuida de su ganado. Proverbios 12 y 10. En el pensamiento bíblico, la compasión por la creación no es opcional. Es una medida de la justicia misma. Cuando las condiciones se tornan duras, el trato que se da a quienes no tienen voz se convierte en un indicador espiritual. En la Biblia, las épocas de agitación generalizada suelen presentarse como momentos para despertar la conciencia en lugar de provocar pánico. Cuando condiciones que antes se consideraban raras comienzan a reaparecer, y cuando los límites que definen el clima y la geografía se difuminan, el mensaje se vuelve ineludible. La Biblia habla repetidamente de épocas en las que la naturaleza misma reacciona, cuando los patrones cambian para recordar a la humanidad que el control es limitado y que la certeza puede desvanecerse sin previo aviso. Esta ola de frío es significativa no solo por el descenso de las temperaturas, sino por la amplitud de su propagación, llegando a lugares desprevenidos en momentos inesperados, afectando a millones de personas simultáneamente. Cuando los patrones climáticos habituales se comportan de forma impredecible, la pregunta se vuelve más compleja que la simple predicción. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué en tantos lugares a la vez? A medida que se desmoronan las suposiciones sobre la estabilidad, muchos se preguntan si estos eventos son simplemente un ensayo meteorológico o parte de una temporada más extensa que requiere atención antes de que pase. Tras días de intenso clima invernal, un resplandor desconocido se apoderó de la Alta Saboya, transformando una noche alpina común en algo silenciosamente inquietante. Los residentes de pueblos de montaña y valles del interior se aventuraron a salir, esperando oscuridad, solo para encontrar el cielo cubierto de capas de colores cambiantes. Bandas de luz se extendían de horizonte a horizonte, no solo rosa y púrpura, sino de un verde intenso que pulsaba y se movía como una cortina viviente sobre la nieve. Para muchos saboyanos de toda la vida, la visión despertó recuerdos tanto como asombro. Las generaciones mayores recordaban otras noches en las que aparecieron colores similares, a menudo en torno a periodos de intensa actividad espacial, cuando las noticias hablaban posteriormente de tormentas solares o perturbaciones geomagnéticas que sacudían el campo magnético de la Tierra. Esos espectáculos pasados, decían, eran hermosos, pero rara vez ocurrían solos. Luego, los colores volvieron a cambiar y el verde se volvió más brillante. Los científicos ofrecieron una explicación sólida. Se trataba de actividad auroral, partículas cargadas del Sol que fluían a lo largo de las líneas magnéticas de la Tierra y colisionaban con gases en la atmósfera. Las interacciones con el oxígeno producen luz verde. El nitrógeno puede añadir rojos y púrpuras. Cuando el viento solar se intensifica durante las tormentas geomagnéticas, la aurora se expande, se ilumina y se hace visible mucho más allá de sus límites habituales. Los instrumentos confirmaron un clima espacial elevado esa noche, coincidiendo con los informes de un aumento de la actividad solar. Lo que hizo que este espectáculo destacara no fue solo su presencia, sino su magnitud y persistencia. La luz no parpadeó brevemente ni se limitó al borde norte del cielo. Se extendió ampliamente y persistió, remodelando el paisaje. Los campos de nieve se reflejaban en verde. Las montañas proyectaban sombras desconocidas. Los conductores redujeron la velocidad no por la carretera, pero porque el cielo mismo parecía alterado. Incluso con claridad científica, muchos testigos describieron una reacción más profunda. El amanecer fue deslumbrante, sí, pero también cargado de peso. La gente hablaba de quietud, de la sensación de que algo más grande pasaba sobre sus cabezas. La belleza no disipó la inquietud.
agudizó la atención. Como dijo un residente, una noche así no se olvida. Se siente como si el cielo te recordara que está vivo. La Biblia a menudo presenta las luces en los cielos como señales de transición, no de destrucción. Se envuelve en luz como con un manto. El Salmo 104:2 habla de la iluminación como presencia. Mientras que, los cielos declaran la gloria de Dios, el Salmo 19:1 señala al cielo como un mensajero más que como una amenaza. Estos pasajes no niegan los mecanismos naturales. Insisten en que el significado puede coexistir con ellos. Por lo tanto, la pregunta persiste bajo el resplandor. Cuando el cielo cambia de color en medio de una tormenta, ¿estamos simplemente observando la física en acción o se nos invita de nuevo a levantar la vista y prestar atención antes de que pase el momento? En Alta Saboya, las luces finalmente se apagaron. La nieve permaneció. El frío volvió a la normalidad. Pero para quienes se encontraban bajo ese cielo coloreado, algo más persistía, la sensación de que no todas las señales vienen acompañadas de un sonido ni todas las advertencias con fuerza. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. Mientras las perturbaciones atmosféricas atrajeron la atención tierra adentro, el extremo occidental de Francia experimentó una transformación más tranquila y lenta, una transformación que no se midió en titulares, sino en costas que ya no conservaban su forma. A lo largo de los acantilados de Normandía, el cambio no llegó como una destrucción repentina. Llegó como un ajuste constante. Las tormentas estacionales y el oleaje persistente presionaron contra los acantilados y las playas, acelerando sutilmente la erosión y remodelando contornos que habían parecido estables durante décadas. En muchas zonas, el terreno no se derrumbó simplemente. Se reposicionó. Los escarpes costeros perdieron capas delgadas. Las playas se redujeron. Las zonas de marea se adentraron tierra adentro metros en lugar de kilómetros. La transformación fue lo suficientemente gradual como para pasar desapercibida a diario, pero lo suficientemente acumulativa como para alterar tramos enteros de costa con el tiempo. Lo que una vez pareció permanente comenzó a parecer temporal, y bajo este cambio silencioso, algo más estaba sucediendo, no dramático, pero sí profundamente trascendental. En las llanuras costeras bajas y los valles interiores, históricamente vinculados a la abundancia agrícola, los administradores del agua están reevaluando el uso de la tierra donde las condiciones ya no son confiables. En partes de Occitania y Provenza, la menor disponibilidad de agua ya ha llevado a la reserva de secciones de tierras agrícolas. No porque la producción haya fallado repentinamente, sino porque ya no se puede asumir la sostenibilidad durante décadas. Estas áreas, que alguna vez dependieron de sedimentos estables, recarga de aguas subterráneas y escorrentía predecible, ahora se entienden como vulnerables bajo estrés prolongado. Al mismo tiempo, está surgiendo un cambio notable en el enfoque. Una autoridad regional de gestión hídrica del sur ha delineado un plan a largo plazo para reutilizar parte de este terreno para la generación de energía solar, junto con infraestructura de almacenamiento y transmisión a escala de red. En lugar de intentar forzar la productividad en terrenos que carecen de seguridad hídrica, el plan trata estas áreas como activos para la resiliencia energética, espacios donde la luz solar, no el riego, se convierte en el recurso principal. El contraste es sorprendente. Mientras que algunas zonas agrícolas están siendo reevaluadas, las operaciones de petróleo y gas en alta mar continúan según patrones establecidos, avanzando más allá de la costa en aguas que, en la superficie, parecen lo suficientemente estables como para sustentarlas. En el interior, la adaptación comienza con la planificación más que con la reacción. Los investigadores señalan una convergencia de factores naturales, la acción persistente de las olas, el aumento gradual del nivel del mar, los suelos saturados y el lento hundimiento bajo las plataformas costeras. Ninguna de estas fuerzas es nueva en sí misma. Lo que sí es nuevo es su alineación. Juntas, crean una presión a largo plazo que no anuncia una catástrofe, sino un reequilibrio. La Tierra cede un poco a la fe. Desde una perspectiva geológica, esto no es un colapso, sino una exposición. La línea costera revela donde los márgenes siempre fueron estrechos y donde la estabilidad dependía de condiciones que ya no se mantienen de manera constante. Las estructuras de protección pueden retrasar el cambio, pero no pueden revertir el cambio subyacente.
Una vez que el suministro de sedimentos y la elevación del terreno comienzan a desplazarse, el Antiguo Testamento a menudo enmarca esos momentos no como un castigo, sino como una instrucción. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El Salmo 24:1 habla de administración en lugar de propiedad, mientras que, cuando le impuse mi ley, en Job 38:10 recuerda a los lectores que los límites existen, pero no son inmutables solo por diseño humano. Cuando los límites cambian, la lección no es el pánico, sino la vigilancia. Lo que hace que este momento sea significativo no es el daño visible, sino el desequilibrio. La tierra productiva se reduce mientras la actividad en alta mar se mantiene estable. La línea costera se ajusta mientras los sistemas más profundos permanecen inalterados. La naturaleza no colapsa, se reorganiza. La pregunta que surge, por lo tanto, no es meramente geológica cuando el terreno fértil cede lentamente y los patrones establecidos ya no se alinean. ¿Son estos cambios simplemente parte de un ciclo natural? ¿O son señales silenciosas que requieren una observación más cercana antes de que los márgenes se vuelvan aún más estrechos? Durante un poderoso sistema de tormentas que barrió las llanuras, los observadores documentaron una alineación atmosférica poco común, dos tornados formándose uno al lado del otro, girando casi simétricamente durante varios instantes. Si bien ocasionalmente pueden aparecer múltiples embudos dentro de la misma célula de tormenta, los meteorólogos señalan que este tipo de estructura paralela, movimiento especular, velocidad coincidente y proximidad sostenida es altamente inusual. Los embudos no emergieron de manera impredecible ni divergieron rápidamente. En cambio, avanzaron juntos como si estuvieran gobernados por el mismo ritmo interno en lugar de fuerzas en competencia. Lo que atrajo más la atención no fue la destrucción, sino el orden. El entorno tormentoso circundante permaneció activo pero contenido. Las bandas de lluvia se curvaron uniformemente. Los campos de viento mantuvieron una dirección constante. Incluso las señales de escombros en el radar parecían contenidas. La escena no sugería una escalada, sino coordinación, una atmósfera que expresaba equilibrio en condiciones extremas en lugar de colapso. Y entonces, cortando el viento, se escuchó un sonido que parecía fuera de lugar. Múltiples instrumentos registraron un tono profundo y resonante que emergía de debajo de la tormenta, más largo y constante que un trueno, sin el crujido agudo ni la decadencia ondulada típica de los relámpagos. El sonido se transmitía a través del terreno abierto y la capa de nubes bajas, descrito como metálico y de carácter similar a una trompeta. A diferencia del ruido ordinario de una tormenta eléctrica, no fluctuaba con las ráfagas. Persistía brevemente y luego se desvanecía sin transición. El detalle que más desconcertó a los analistas era la consistencia. Micrófonos independientes, estaciones meteorológicas, cámaras de seguridad y grabadoras de campo capturaron la misma firma tonal en ubicaciones separadas. Esto descartó interferencias locales, vibraciones mecánicas o fallas eléctricas. El análisis espectral mostró que la frecuencia no se alineaba perfectamente con la acústica atmosférica conocida, aeronaves o fuentes terrestres. No era fuerte, pero tenía una forma distintiva. Desde una perspectiva científica, las tormentas eléctricas pueden producir infrasonido, resonancia y acústica impulsada por la presión en configuraciones poco comunes. Sin embargo, incluso los especialistas reconocieron que esta combinación, rotación sincronizada acompañada de una salida tonal sostenida, no encaja perfectamente en los modelos establecidos.